Bienvenidos de nuevo a este universo particular del tío negro, este microcosmos que ya conocemos como el gallinero de Corchito. Un lugar donde, bueno, la realidad no es tanto lo que es, sino lo que se cuenta. Y donde hemos aprendido que contar una historia es quizás el acto de poder más grande que existe, ¿no? Es la herramienta con la que esta comunidad se construye, se defiende y se define a sí misma. Totalmente. En nuestro análisis anterior, desentrañamos como dos de sus funciones principales. Primero, vimos cómo se fabricó un héroe casi de la nada. La historia del gallo y el supuesto elefante. ¿La mentira benévola? Exacto. Una narrativa creada por pura necesidad de tener un símbolo de valentía. Y justo después exploramos la otra cara de la moneda con el Pato Zavala. Vimos cómo esa misma herramienta, la narración, se usaba como un arma para marginar al que viene de afuera. Todo basado en su Malacruza, una historia para definir quién no pertenece. Básicamente, quién está dentro y quién está fuera. Exacto. Héroes por decreto y villanos por conveniencia. Hoy, la misión es analizar una tercera pieza de este rompecabezas con el relato Pico y el Chito. Y la pregunta que nos guía es: ¿qué pasa cuando la historia no se usa para inventar o para excluir, sino para recordar? Ahí entramos en un territorio fascinante. ¿Qué tipo de narrativa se construye en torno a un protector que fue real y que, sobre todo, ya no está? Aquí el tema es la memoria como pilar de la identidad. Ya no se trata de la verdad social como una fabricación, sino como un acto de preservación. Vamos a ver cómo una comunidad se asegura de que sus actos más nobles no se pierdan. Bueno, para sumergirnos por completo, vamos a repasar la historia. Lo primero que me llama la atención es quiénes la cuentan. No es Corchito, el patriarca. No, él solo da el pie. Claro, él le cede la palabra a los animales. Le dice a Tito, el niño: «Ve a Tito, el pico era su caballo, dígale Chito». Y le pasa la posta al gallo, a nuestro héroe fabricado. Es una jugada maestra en términos de construcción de mitos. Si lo cuenta Corchito, es el recuerdo de un hombre. Pero si lo cuentan los animales, Chito y después el perro Cookie, se convierte en otra cosa. Se convierte en una leyenda del lugar, en un testimonio de la naturaleza misma. Le quita el ego humano y le da un peso, casi sagrado. Bueno, y para que la audiencia se haga una idea, la historia que cuentan es sobre un día en que se escapó un puma. Y en ese momento de peligro, Chito, el gallo, alerta a Pico, el caballo. Y Pico, en un acto heroico, salta un alambrado y protege al niño, a Tito. La descripción es muy vívida. Lo pone entre sus patas delanteras como un escudo, y con las traseras patea al puma en el aire. Una imagen cinematográfica. Pero vamos a desglosar esto. El tono es la primera gran diferencia, ¿no? Aquí no hay juicio, no hay fabricación, hay afecto, hay nostalgia. Se habla de Pico como un buen compañero. Has dado en el clavo con la palabra afecto. Esa es la base emocional. A diferencia de la historia de Zavala, que se construía sobre el miedo, esta se construyó sobre el cariño y la lealtad. Es para que el recuerdo de Pico no sea una anécdota, sino una lección. Una lección sobre gratitud y protección. Exacto. Es una historia fundacional para la seguridad de Tito. Pero lo que más me impacta es el personaje de Chito. O sea, el héroe que debe su estatus a una exageración, a una mentira piadosa, ahora es el guardián de la verdad de otro. ¿Cómo interpretamos eso? Yo lo veo como una evolución, casi como una forma de redención, ¿sabes? Chito fue creado por una historia, y ahora él paga esa deuda con su comunidad, preservando otra historia, una que es fundamental para la seguridad emocional del niño. Claro. Al convertirse en el cronista del héroe real, Chito solidifica su propio estatus. Ya no es solo el valiente, ahora también es el sabio, el bardo del gallinero. Legitima su leyenda al honrar una verdad. Y no está solo. Después llama a un segundo testigo, el perro Cookie. Y la entrada de Cookie, cambia el ritmo. Es más tosco, más pragmático. Sí, es el contrapunto perfecto. Chito es el poeta, el que le pone el tono épico. Y Cookie es el realista. Claro, su voz gruñona y sin adornos funciona como un ancla. Si hasta el perro cascarrabias del lugar confirma que Pico era un buen caballo, entonces debe ser una verdad irrefutable. la leyenda se vuelve a prueba de balas.
Y son estos dos narradores los que preparan el escenario para el momento clave, el clímax de la historia. Es Cookie quien lo introduce, de hecho. Le pregunta a Chito si se acuerda de la tarde en que se escapó el puma. Y ahí Chito retoma la narración con un detalle increíble. Describe cómo vio al puma, le dio un picotazo al caballo para alertarlo y cómo Pico reaccionó al instante, sin dudar. Es el instinto puro del protector. Y llega el momento cumbre, la imagen que define todo. Chito grita, «¡Métale, Pico!» y describe la escena. Apuró el tranco y saltamos el alambrado al mismo tiempo que el puma. Y acá viene lo fuerte. El Tito quedó en medio de las patas delanteras del Pico y con las traseras lo embocó al puma en pleno aire. Esa imagen es el corazón de la leyenda. Es el arquetipo del guardián en su máxima expresión. Fíjate que protege de dos maneras a la vez. Con las patas delanteras crea un refugio para el niño y con las traseras repele la amenaza. Es defensa y ataque en un solo movimiento. Esa dualidad lo eleva de ser un simple animal a ser un símbolo de protección absoluta. Es la historia que cualquiera querría escuchar sobre su protector. Pero aquí es donde el relato da un giro que, para mí, es magistral. Después de esta hazaña épica, el niño, Tito, pregunta con toda su inocencia. Es cierto, tío negro. ¿Y el Pico? ¿Dónde está ahora? Uno esperaría un final feliz, ¿no? Que el héroe vive tranquilo en el campo. Pero el universo de Corchito no funciona con las reglas de los cuentos de hadas. Y la respuesta de Corchito, que es el validador final de todas estas historias, es una dosis de realidad cruda. sin anestesia. Totalmente. Sin adornos, sin metáforas, solo la verdad del mundo adulto. Es una respuesta que te deja helada. Dice, cuando murió su abuelo, lo remataron. Punto. Y ese es el final. El héroe no fue recompensado, no murió de viejo rodeado de cariño. Fue un activo que se liquidó. Es un final terriblemente anticlimático y a la vez muy realista. Y ese final es lo que hace que toda la narración anterior sea tan indispensable. Precisamente porque Pico ya no está y porque su final fue tan mundano y triste. La comunidad necesita que la historia de su heroísmo se cuente. Claro. Es la única forma de que siga existiendo. Exacto. Como el caballo ya no puede proteger físicamente a Tito, la historia de su valentía se convierte en un escudo emocional que perdura para siempre. La narración es el monumento que se le construye a un héroe ausente. Le están diciendo a Tito, el mundo real es duro. Los héroes también desaparecen. Pero el acto de valentía, la protección que te dieron, eso nadie te lo puede quitar. Es un legado, sí. Y hay un detalle más que añade Corchito que es desgarrador. Dice, usted estaba muy triste porque se había pensado que lo habían matado 2 veces. ¿Se acuerda, Tito? Esa pequeña frase revela el propósito más profundo de estas historias, ¿no? No solo construyen comunidad, son herramientas terapéuticas, ayudan a procesar el trauma y la pérdida. Para un niño, la palabra remataron puede sonar igual a mataron. Entonces, al contar la historia del puma, no están solo honrando a Pico, están ayudando a Tito a resignificar esa pérdida. Le dan un marco heroico a una ausencia dolorosa. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, las 3 historias que hemos analizado, el patrón es clarísimo. Es una trilogía sobre el poder de la narrativa. Primero, se crea un símbolo de valentía que la comunidad necesita, el gallo Chito. Luego, se define y aísla la amenaza, lo desconocido, a través del pato Zabala. Se crea un otro para reforzar la cohesión del nosotros. Y finalmente, con Pico, se honra y se inmortaliza la memoria de un protector genuino, asegurando que su legado de seguridad perdure más allá de su existencia física. Es un manual completo de cómo una sociedad se construye a sí misma. Lo que estamos viendo es la regla de oro del gallinero, de Corchito. La verdad no es lo que pasó, es la historia que mejor le sirve a la tribu. La verdad es una herramienta de supervivencia emocional y social, no un mero registro de hechos. Para nada. Estas historias le enseñan a Tito sobre el valor, el prejuicio y la gratitud. Definen quién está dentro, quién está fuera y quién, aunque se haya ido, vivirá para siempre. Esto nos deja en un lugar muy interesante para reflexionar. La historia de Pico se nos presenta como un hecho, un recuerdo de una protección real. La de Chito, bueno, como bien establecimos, es una leyenda, una mentira benévola. Una construida por necesidad. Exacto.
Y, sin embargo, ambas cumplen una función vital. Una le da a la comunidad un héroe presente en quien creer. Y la otra le da un héroe ausente a quien honrar. Ambas fortalecen la seguridad y la identidad del grupo. Y aquí va la pregunta que queda flotando. Si ambas historias, la verdadera y la inventada, son igualmente cruciales para la cohesión y el bienestar de esta comunidad, ¿importa realmente la diferencia? Buena pregunta. O sea, es que en el universo de Corchito, el poder de una historia para proteger y unir es la única verdad que realmente cuenta. Quizá la distinción entre verdad y mentira es un lujo que solo pueden permitirse aquellos que no necesitan que las historias los mantengan a salvo. Para el gallinero, la única medida de una historia es su utilidad. Y en ese sentido, la leyenda de Chito y la memoria de Pico son, funcionalmente igual de verdaderas. Una idea para seguir dándole vueltas. Nos reencontraremos para explorar otro relato de El Tío Negro o Los Corchito, suministrado por Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar.